Hola hijos de Newton, ¿listos para un poco de papilla cerebral? Hoy volvemos a la sección de Hawking, una sección en la que indagamos en la vida de un estudiante que sueña con algún día convertirse en un honorable becario, investigador, científico. Ahí tenemos a ese joven soñador delante de una montaña de libros que mira y se pregunta: ¿cómo carajo hago yo para meterme todo eso en la cabeza? Hoy les voy a mostrar 6 trucos para aprender las fórmulas de una forma más sencilla. ¿Listo? El universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas. No lo digo yo, lo dice Galileo Galilei para mostrar el asombroso hecho de que el universo es mensurable. Incluso las cosas que pueden ocurrir se pueden predecir usando las matemáticas. Esto es realmente sorprendente. De hecho, si no te parece sorprendente, reflexiónalo durante un segundo. ¿Por qué todo lo que ocurre puede ser descrito de una forma sencilla con unas reglas básicas que conocemos como ecuaciones? Esto es algo muy impactante y realmente es la base del conocimiento científico. Así, estas relaciones, estas reglas sencillas, se pueden expresar de forma simbólica con lo que conocemos como el álgebra, que forman esos monstruos que aparecen en nuestras peores pesadillas. Las fórmulas. Ahora, imagínate que estás enfrente de ese monstruo despiadado que no se deja dominar. Lo tienes ahí, mirándote a los ojos con esa mirada lasciva. Y tú te preguntas, ¿habrá alguna forma sencilla de atacarla? Pues no sufras, porque hoy está aquí Santa Olaya para ofrecerte 6 trucos para aprender estas fórmulas de manera sencilla. Las matemáticas son un lenguaje, sí, y como cualquier lenguaje se puede leer. Antes, en los albores de los tiempos, se usaba lo que se conoce como las matemáticas retóricas, de modo que un problema de matemáticas se expresaba así. El cuadrado de un número más 21 es igual a 10 veces dicho número. Y se pueden imaginar cómo podría ser la solución de algo como esto. ¿Estáis preparados? Toma la mitad del número de raíces, es decir, 5, multiplica esto por ella misma, 25, réstale 21 asociado al cuadrado, el resto es 4, extrae su raíz, esto es 2, y réstasela a la mitad de las raíces, que es 5, queda 3. Esta es la raíz del cuadrado buscado, por lo tanto 9. Hay otra solución añadiendo la raíz a la mitad de las raíces, la suma es 7, por lo tanto el cuadrado 49. Las soluciones son 2, 9 y 49. Porque aún no hemos inventado algo que nos ayude a ir más rápido. Claro, cuando la cosa se complica no hay forma de calcular nada con esto. Esto es un auténtico infierno. Así las cosas se ponen más favorables con la llegada del álgebra simbólica. Y a esto le debemos mucho al francés François Viet y a René Descartes, que adoptan propuestas simbólicas de otros como Snellius, Widman o Ricord, y proponen un lenguaje. Uno en el que las incógnitas, lo desconocido, se expresa usando las últimas letras del abecedario, X, Y y Z, y las cantidades conocidas con las primeras letras en minúscula del abecedario, A, B o C, que junto con los símbolos de suma, resta, división, igual y demás, conforman todo el lenguaje del álgebra, un lenguaje en sí mismo. Así que el primer paso cuando te enfrentas a estos seres del infierno que odias tanto y te dan tantos dolores de cabeza es darles gracias, porque simplifican muchísimo y son de gran ayuda. Sin ellos sería absolutamente imposible. Ahora solo tienes que aprender el lenguaje y leer las fórmulas como si fueran un idioma. Sí, lo lees como si fuera español, inglés o francés. Relájate y lee. Y mira, una cuestión positiva de todo esto, puedes añadir a tu currículum que además de español, inglés y francés también hablas álgebra. Pues igual que no dices ha sido un abarco porque no tiene sentido, porque está mal expresado en ese lenguaje, lo mismo pasa con las matemáticas. Tienes que ser ordenado y seguir las reglas dictadas por este lenguaje. Esto es una gran ayuda a la hora de expresarte en este lenguaje matemático. Por ejemplo, si pones un igual, lo que hay a la izquierda y a la derecha tiene que ser lo mismo. Y si quieres ir continuando con esa relación, lo que tienes que hacer es pasar a otra línea y continuar con ese igual, de modo que a la izquierda y a la derecha siga habiendo lo mismo. Son unas reglas sencillas que tienes que seguir. Sé ordenado. Vale, ya has aprendido el idioma y te has adaptado a este rollo. Ahora vamos con las reglas que ayudan a memorizar. Y la primera es no memorizar. Una de las cosas más interesantes de este lenguaje es que es deductivo. Y esto está muy bien, porque conociendo el idioma y unas reglas básicas, puedes elaborar de un paso
llevar al siguiente y así sucesivamente. De modo que si estás ante una hoja llena de fórmulas, no necesitas aprenderte todas las fórmulas. Con entender la primera y llevar al resto a través de deducciones lógicas es suficiente, y con esto te vas a ahorrar una gran cantidad de esfuerzo mental. Lo único que tienes que entender son las deducciones, los pasos de un punto al siguiente. Y esto es un gran ahorro de capacidad memorística. Y esto lo puedes hacer con todo. Por ejemplo, con las ecuaciones de la energía, que son todo deducciones de las leyes de Newton. Simplemente puedes aprender la deducción de las leyes de Newton y no necesitas memorizar nada sobre las leyes de la energía. Y esto tiene una gran ventaja, y es que es mucho más fácil olvidar una ecuación que una deducción. Así que recordando la deducción, la parte lógica, estás ahorrando tiempo y energía. Incluso puedes usar la deducción para asegurarte de que la fórmula que has escrito es correcta. Y esto, cuando vas teniendo más práctica, se va haciendo más y más sencillo. Un científico muy experimentado puede casi recordar todas las fórmulas usando un poco de lógica. Vale, ya has reducido al mínimo la cantidad de fórmulas que te tienes que memorizar. Has quitado todas aquellas que puedan ser deducibles a partir de principios básicos. Ahora toca memorizar. Y digo memorizar porque en realidad se puede razonar, que es más fácil y más bonito. Pues sí, el siguiente truco es intentar entender lo que la fórmula dice. Vamos con ello. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos una fórmula es entender cuáles son las magnitudes variables y cuáles son los parámetros fijos. Entender el sentido físico de estas magnitudes variables y leer toda la ecuación con sentido físico. El segundo paso importante es entender cuál es la relación entre estas variables. Vale. Suena complicado, vamos a verlo con un ejemplo. Probemos, por ejemplo, con esta ecuación de aquí, la ecuación de oscilación de un péndulo de longitud L, que relaciona la longitud del péndulo con su periodo y la aceleración de la gravedad. Una ecuación que, si te interesa, deduje en este vídeo de aquí. Lo primero que hacemos es notar la ausencia de m, de la masa. Este es un hecho notable, y es que en un péndulo donde hay una masa colgada, uno esperaría que el periodo pudiera depender de la masa que has colgado, y esto no es así. Es una de las propiedades más curiosas del péndulo que descubrió Galileo Galilei, y es lo que se conoce como isocronismo. Pero vayamos al primer paso, ver cuáles son las magnitudes variables, cuáles son los parámetros, entender estas magnitudes y ver la relación entre ellas. Las magnitudes variables son t, l y g. Las constantes 2 y pi. El sentido físico de las magnitudes es t es el periodo de oscilación, el tiempo que tarda en recorrer un ciclo. G es la aceleración de la gravedad, esa fuerza que tira los objetos hacia el centro de la Tierra. Y L es la longitud que tiene el péndulo que está oscilando. Ahora toca ver la relación entre estas variables. Cuando tenemos más de dos magnitudes variables, como en este caso, para facilitar la comprensión, lo que hacemos es dejar que dos varíen, dos magnitudes, y el resto es dejarlas fijas, para ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, empezamos fijando G. Sería el caso de hacer un mismo experimento de formas diferentes dentro de un mismo emplazamiento, en un mismo lugar. La atracción de la Tierra no cambia. Si L aumenta, al estar en el numerador, T aumenta. Es decir, cuanto más largo es el péndulo, más tarda en completar un ciclo. Esto es lógico. Piénsalo. O mejor, pruébalo. Ahora probamos fijando L, es decir, tenemos un péndulo fijo y nos movemos en lugares donde haya diferente aceleración de la gravedad. Por ejemplo, subimos a una montaña o cambiamos de planeta. ¿Qué pasará con el periodo? Si G aumenta, al estar en el denominador, T disminuye. Claro, en un lugar con más gravedad, la velocidad del péndulo aumenta y por lo tanto el periodo disminuye. En general, si hay dos variables a ambos lados de la igualdad y están al mismo nivel, hay proporcionalidad. Cuando una aumenta, la otra aumenta también. Si están a distinto nivel, son inversamente proporcionales. Cuando la una aumenta, la otra disminuye. Entendiendo y razonando las relaciones de las magnitudes de una fórmula, uno ayuda a memorizar, a entender qué es lo que está ocurriendo con esa fórmula.
Una forma que ayuda a visualizar y con ello razonar el contenido de una fórmula para memorizarla es representarla gráficamente. Esto de nuevo, al ser seres tridimensionales que trabajamos en papeles bidimensionales, estamos limitados en el número de variables que podemos representar. Por eso, si tenemos más de 2 variables, lo que hacemos es dejar que 2 varíen y el resto fijas. Por ejemplo, volvemos a la fórmula anterior, donde t está relacionado con L y G para un péndulo simple. Pues imaginemos que estamos siempre en el mismo lugar, por ejemplo, en casa. Entonces G es fijo. Hagamos variar L, a ver qué es lo que ocurre. Como L está dentro de una raíz, la representación gráfica sería algo como esto. Por el contrario, si lo que hacemos es fijar L y variar G, tendríamos una cosa diferente, que surge del hecho que G y T son inversamente proporcionales. Representar en una gráfica la relación entre las variables ayuda a entender lo que está pasando, y eso siempre es una ayuda para memorizar. Bien, ahora que ya sabes leer el idioma, eres una persona ordenada, has conseguido quitar todas las fórmulas que puedes deducir lógicamente, has entendido la relación entre las variables, has razonado y las has representado gráficamente. Llega el momento del examen, estás delante del papel y toca escribir esa fórmula. Y te pasa lo que nos pasa a todos, la has escrito y no estás seguro de que está bien. ¿Qué puedes hacer? Aquí te dejo un truco que nunca falla y que es fundamental. Chicos, chicas, una vez has escrito una fórmula, llega el momento de probarla a ver si es correcta. Y cuando digo probarla, no digo experimentalmente, que estés viendo el tiro parabólico y te tires por la ventana, no, probarla a través de sus magnitudes, de las unidades. Por ejemplo, estamos en un examen tratando la ecuación del péndulo y recordamos que era algo como esto. Pues vamos a probarlo. T es tiempo, G es aceleración y por lo tanto longitud entre tiempo al cuadrado y L es longitud. Por lo que al arreglar vemos que no está bien. En algo nos hemos equivocado. Así nos damos cuenta de que la relación de proporcionalidad era al revés. Así que cambiamos la fórmula. Ahora sí, las unidades encajan perfectamente. Y esta es la prueba de fuego de cualquier fórmula. Que las magnitudes, las unidades encajen. Que tenga sentido la fórmula. Esto nunca falla. Claro, luego llega un físico teórico de alto nivel y utiliza unidades naturales donde se toman todas las constantes de la naturaleza igual a 1, de forma que C, H, K y todo sea igual a 1. En ese caso, E es igual a M y por lo tanto tenemos que la energía se mide en kilogramos y la masa se mide en julios. ¡Ah! ¡Malditos físicos teóricos! Y bonus track. Les dejo una alternativa por si hay mucha fórmula y no tienen manera de memorizar. Es lo que se conoce y se popularizó en telecomunicaciones donde yo estudié como una viciosa. Una viciosa consiste en tomar una hoja en blanco y llenarla de fórmulas de arriba a abajo de todos los temas que incluyes en el examen, desde el primero hasta el último, estructurados en bloques homogéneos y acumulados ahí, apilados, asardinados de tal fórmula que no quepa un espacio más. Vamos a violar el principio de exclusión de Pauli y vamos a colocar todas las fórmulas una encima de la otra. Eso es una viciosa y es lo que yo usaba para tener todas las fórmulas a visión y entender un poquito el concepto visualmente, memoria visual. Ya sabes lo que quiero decir, en fin, una viciosa. A vicious lead, a vicious one, a vicious one, a vicious one, una viciosa. ¿Por qué se llama viciosa? Lo contaré en otro vídeo, prometido, en Date un Me. Por aquí. Pues esto ha sido todo, compañeros. Me despido no sin antes recomendarles este libro que me he leído sobre números, que también me ha ayudado a inspirarme para este vídeo, y con mi momento spam favorito, recomendándote mi agenda científica. El bosón de Higgs este año tampoco va a hacerte la cama. Disponible en librerías en todo el territorio nacional español. Estudien mucho, denle mucho al coco y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto.